Dentro de los distintivos bautistas, creemos que la iglesia para Dios es fundamental, es importante. Y la iglesia de Cristo, hermanos, es el ente espiritual por donde Dios, el Dios soberano, está trabajando en este mundo. No hay otra forma en que Dios esté trabajando sobre este mundo y en este mundo si no es a través de la iglesia. Por eso el concepto de la iglesia debe recuperarse, hermanos. Como bautistas fundamentales, hermanos, creemos que la iglesia es esencial, creemos que la iglesia es importante. Dentro de la idea y la línea de pensamiento que llevamos durante todo este año acerca de los distintivos bautistas, creemos que la iglesia se conforma de personas, de individuos salvos, regenerados, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me temo que si vamos a la Biblia, y antes de ese pensamiento, me temo que muchos tienen un concepto incorrecto de lo que es iglesia. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es un negocio. Aunque algunos la ven como empresa, como negocio, no es una empresa, no es un negocio. El pastor no es un gerente, el pastor es un siervo de Dios. Los que asisten no son clientes, son hermanos en Cristo que necesitan aprender la palabra de Dios. Las instalaciones son lugares sagrados, separados, santos. Cuando Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. ¿Por qué lo había hecho santo ese lugar? El lugar era común y corriente. Lo había hecho santo porque el Santo de Santos estaba ahí. Y luego Dios dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, eso se llama congregarse, ahí está Él. Entonces este lugar es santo y tenemos que enseñar con la Biblia que cuando usted venga a la casa de Dios debe tener una actitud totalmente diferente. El propósito de las cartas pastorales y el versículo clave de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde estuvimos haciendo nuestra lectura de hoy, quiero llevarlos al versículo número 15, el cual es el versículo clave, donde se muestra el propósito de la carta pastoral. Esa iglesia donde Timoteo estaba pastoreando, y quiero a los que están llegando hasta ahora a la fe, cuando ese libro tiene como título Primera a Timoteo, no es Primera de Timoteo como algunos incorrectamente pronuncian. Timoteo no escribió la carta. El apóstol Pablo escribió la carta a un joven llamado Timoteo. Generalmente las cartas de Pablo iban dirigidas a iglesias, excepto 1 Timoteo, Tito, Filemón, fueron escritas a personas, a individuos, y Tito, donde vemos que esta carta a Timoteo se escribe desde un marco histórico de una gran necesidad de recuperar la sana doctrina y de contrarrestar la falsa doctrina. Porque la iglesia de Éfeso, que era donde Timoteo estaba pastoreando, estaba de alguna manera contaminada por falsa doctrina. Habían hombres como Himeneo, como Alejandro, que estaban enseñando cosas incorrectas. Habían judaizantes de lo que hoy se llaman esas iglesias mesiánicas, donde todo mundo, si no lleva barba, excepto las mujeres, es pecado y tienen que guardar. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Estaban enseñando que a través de la ley, eso lo atiende el capítulo 1, que guardando la ley podían ser salvos. Pero todo el concepto de la falsa doctrina se tiene que corregir desde un ámbito eclesial. Desde la iglesia se corrige eso. Desde los miembros. Desde cada persona que entra a este recinto donde se reúne la iglesia, y por supuesto Dios quiere manifestarse y Dios ha prometido manifestarse en medio de la reunión de los santos. Es en ese concepto y en ese orden de ideas
que Pablo le dice en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas. Hay que aprender, hay que saber cómo. Ahí es una palabra supremamente importante para entender el propósito de la carta y entender el propósito del mensaje de esta mañana o de la enseñanza de la escuela dominical. Para que sepas cómo, hay una forma de conducirnos en la casa de Dios. Miren lo que dice ahí. Y cuando venga a la iglesia no es para que venga a dormir. Si quiere dormir, vaya para su casa y duerma un rato allá. Acá dice la Biblia, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sí, todos quieren la bendición de Dios. Todos quieren que Dios le responda a la oración, ¿sí o no? Todos quieren que Dios les sane un enfermo. Todos quieren que Dios les dé un trabajo. Todos quieren que Dios les dé de alguna manera en sus vidas beneficios. Y déjeme decirle, el Dios de la Biblia es un Dios generoso. Es un Dios que da, es un Dios que bendice, es un Dios que prospera, pero no lo va a conseguir a menos de que usted atienda la palabra de Dios. Porque usted quiere que Dios le ponga cuidado, pero yo le aconsejo que más bien usted le ponga cuidado a Dios. Y la forma de ponerle cuidado a Dios es ponerle cuidado a ese libro, a la Biblia. Es sencillo, la vida cristiana es muy sencilla. Simplemente es poner atención a Dios. ¿Cómo? A través de la Biblia. Si usted le pone atención a Dios, seguramente Dios le va a poner atención a usted. Nadie va a poder acercarse a Dios si no es a través de Jesucristo primeramente. Yo anhelo que Dios le bendiga a usted. Yo anhelo que Dios le prospere. Me imagino que anda de iglesia a iglesia como... No quiero decir ese término. Como, buscando algo. Buscando algo. Y no lo consigue y va para allá y así va a durar toda su vida. Y cuando menos piensa se murió y se fue para el infierno. Hoy necesita a Cristo. Hoy necesita ser salvo. Hoy necesita reconocer que es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Hoy necesita venir a Dios en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y entonces entenderá el propósito de la iglesia, la necesidad de la iglesia, el enfoque de la iglesia, la identidad de la iglesia, el organismo vivo que somos. Entenderá su rol como cristiano, su rol como miembro de una iglesia, los beneficios que va a obtener de ser miembro de una iglesia. Acá dice Pablo, para que si tardo sepas. Hay que saber, hermano, cómo debe conducirse en la casa de Dios. Qué bueno que dice casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué más dice? Ahí nos vamos a quedar solo en este versículo hoy. Columna y baluarte de la verdad. Vamos a leerlo. Primera a Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Señor, pido tu bendición. Señor, necesitamos de tu gracia. Y Dios, pido que tu Espíritu Santo obre de una manera espectacular, soberana, en la vida de cada persona, cada hermano, especialmente de cada persona que no es salva, Señor. Tú conoces los corazones, tú pruebas los corazones. Te ruego que me ayudes, que tengas misericordia de mí, que me permitas, Señor, ser humillado de tal manera que ellos vean a Cristo, que ellos vean a Cristo a través de tu palabra, a través de la exposición correcta, concisa, responsable, mi Dios, de tu palabra. Usa a las maestras, Señor, para que puedan hoy trazar tu palabra con temor y poder traer bendición a la gente. Ayúdanos a entender la iglesia, una iglesia de gente, de individuos
salvos, regenerados, bautizados, Señor, unidos a la iglesia. Mi Dios, que podamos entender este concepto y darte gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. Primera Timoteo 3:15, para que si tardo, todos, sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15, nuevamente todos. Primera Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Nuevamente, a ver, todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Primera Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. ¿Alguien lo puede decir esta mañana? Levante su mano. Allá los hijos del trueno, los dos, pónganse en pie. Amén, muy bien. 5 dedos, 10 dedos. ¿Alguien más se anima a decir el versículo de memoria? Hermana Solangi. Póngase en pie, hermana, por favor. Póngase en pie. Amén. ¿Alguien más puede decir el versículo? ¿Alguien más? Muy bien, vamos a decirlo todos. ¿Alguien levantó por aquí la mano? Hermano Brian y hermano Brian. Amén, qué bendición. Muy bien, los jóvenes. A ver, todos a una voz. A la 1, a las 2 y a las 3. Primera Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. La Biblia describe y define la iglesia mediante diferentes figuras analógicas, que sin duda deben afectar su pensamiento, deben afectar su actitud frente a la iglesia de Cristo. Debe afectar la manera práctica de cada uno de nosotros los miembros. Y sobre todo los líderes deben modelar la verdad bíblica para poder enseñarle a ellos la diferencia entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Cuando una persona ingrese por esa puerta, debe ver, sentir inmediatamente la diferencia entre el lugar de reunión de la iglesia y un lugar profano. De tal manera que cuando llegue, usted no necesita decirle qué tiene que hacer, sino que la misma actitud de los cristianos puedan darles a entender a ellos la diferencia. ¿Para qué eso? Claro, tiene que haber una diferencia en este lugar, porque en este lugar es donde se produce la transformación de muchas vidas. No sé cuántos han entrado a un quirófano. ¿Cuántos han entrado a un quirófano? Usted no entra ahí de cualquier manera. Entra porque sabe que en ese lugar van a salvar o a perder la vida de alguien.
La gente ingresa allí con mucho cuidado, deben entrar con tapabocas, deben entrar con guantes desinfectados, deben entrar con un cuidado y un conocimiento adecuado para poder entrar a ese lugar. Es triste que la gente va a templos paganos y le tienen más respeto a un Dios falso, a una estatua de yeso, se arrodillan, hacen silencio, allá apagan el celular, allá viendo una cantidad de ídolos mudos, muertos. El mismo diablo, le tienen más respeto al diablo que a la casa de Dios. Por eso tenemos que entender algunas referencias que nos dan algunas formas, cómo la Biblia describe, cómo la Biblia define la iglesia de Cristo. En esta ocasión vamos a ver tres figuras analógicas que se describen o se sacan de este pasaje. Lo primero que vemos aquí es que la iglesia es la casa de Dios. Lo segundo que vamos a ver aquí es que la iglesia es columna de la verdad. Y lo tercero que vamos a ver en este texto es que la iglesia es baluarte de la verdad. La reunión de la iglesia, escúcheme aquí, debe ser diferente a otra reunión en la tierra, por cuanto es la embajada del cielo. Es un lugar santo, es un lugar apartado para un uso diferente, donde los verdaderos creyentes van a ser felices y los pecadores van a ser infelices. Esa es la iglesia de Dios. Ningún pecador debe estar feliz en la casa de Dios, por cuanto en la casa de Dios se manifiesta la presencia de Dios. Y cada vez que usted lee el Antiguo Testamento, cuando había la presencia de Dios, caían muertos. Aquí cuando venga un mundano a pensar que la música es muy agradable a él, la música está mal. Porque la música debe, como la palabra de Dios, debe cortar, debe matar la carne, debe matar todo lo que se refiere a este mundo y exaltar la gloria de nuestro Dios, que es santo, que es puro, que es grande, que es altísimo, que es soberano, que es poderoso, que no hay otro como nuestro Dios. Y Él es digno de alabanza, Él es digno de respeto, Él es digno de obediencia, Él es digno que usted y yo rindamos nuestras vidas, porque no hay otro Dios como Él. Entonces Pablo dice aquí: Timoteo, yo te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas. Timoteo no sabía cómo hacer, qué hacer en la iglesia. Estaba siendo enseñado, estaba aprendiendo, como sin duda muchos de los que estamos aquí, nadie nos ha enseñado. Por eso la escuela dominical. La Biblia da mucho que hablar acerca de la iglesia o el lugar de reunión, inclusive desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya, antes de continuar con el estudio de este pasaje, quiero que vayamos a un texto muy importante sobre este asunto en Eclesiastés capítulo 5. En Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 1, la Biblia habla sobre cómo debemos comportarnos, y es lo que está tratando Pablo, cómo debe conducirte en la casa de Dios. Yo quiero que Dios le bendiga a usted, hermano. Yo quiero que Dios le bendiga, pero usted no va a ser bendecido mientras que tiene a Dios contristado. Ya lo estudiamos. Cuando usted tiene a Dios ofendido, cuando usted tiene a Dios desagradado, entonces la mejor forma de permitir que Dios bendiga a los creyentes de una iglesia es enseñarle cómo tratar con ese Dios santo, precioso, soberano, y cómo poder comportarse. Y dentro de tanta enseñanza debamos aprender cómo conducirse en este lugar, si es que usted quiere recibir la bendición. Muchos se esfuerzan mucho, pero reciben poco. Santiago dice que arden de envidia, matáis, y dice: y ardéis de envidia y no tenéis lo que deseáis. Y me temo es porque están haciendo las cosas mal. Entonces, si usted es inteligente, joven, usted aprenderá aquí en esta iglesia la palabra de Dios, que sin duda le ayudará en su camino. Algunos dirán: yo no lo necesito.
Usted dirá en su orgullo, en su arrogancia, no necesito a Dios. Y yo le digo por ahora. Pero todos, hasta el ateo más terrible, algún día necesitará a Dios. Por eso ponga mucha atención cada vez que venga a la casa de Dios. Dice Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios. ¿Sí es la misma palabra que está usando Pablo en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia o no? ¿Sí? A la casa de Dios. Guarda tu pie. Esto habla de la necesidad de asistir a la iglesia primero. Segundo, que debe haber un orden. No debe estar para allí y para allá. Dice, acércate. Eso habla de que hacerse más cerca de donde usted escuche la palabra de Dios. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Ahí hable y hable y hable. Y no poner atención en la palabra de Dios. Porque no saben que hacen mal. No te dé prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Eso quiere decir que en la casa de Dios está Dios. Delante de Dios estamos. Tenga mucho cuidado en lo que hace en la casa de Dios, porque sin duda la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recuerde que aquí dice, y como en la mente del escritor de Salomón tiene una responsabilidad de estar consciente de la existencia, de la omnisciencia, del poder de Dios. Dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Es decir, que estamos en una posición bastante débil, donde Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. No es sabio ponerse en contra de Dios, porque Dios está en el cielo. En otras palabras, la actitud que usted tenga hacia la Biblia en la casa de Dios dependerá la actitud de este Dios poderoso, santo, que está en el cielo con respecto a usted. Por eso respete la casa de Dios, respete su palabra y sin duda va a tener el favor de Dios. Cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, está siendo participante de la muerte de Esteban, luego consigue cartas de aprobación para ir a perseguir a los cristianos, para matarlos, para llevarlos a la cárcel, para arrastrar a los cristianos, y se encuentra con el Señor Jesucristo. Y Cristo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Tenga mucho cuidado con la iglesia. Tenga cuidado con la actitud con la iglesia. Y me da mucho temor esto. Un hombre allá afuera blasfemó el nombre de Dios. Se le dio el evangelio, se le dio comida. Estaba pidiendo dinero para el vicio. No le quisimos dar dinero para el vicio. Blasfemó el nombre de Dios. Maldijo al siervo de Dios. Y pasando la calle casi lo matan a golpes. ¿Cuántos vieron eso? Hay que tener mucho cuidado con la iglesia, hermano. El odio, la irreverencia, la ignorancia. La reunión de la iglesia debe ser diferente a cualquier otra reunión. Pablo ahora está declarando las razones que tuvo para dar esta carta por escrito, y Pablo le está diciendo allí nuevamente en nuestro texto, primera a Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y él está diciendo, la razón por el cual quiero escribirle, Timoteo, es para que sepan cómo comportarse en la iglesia. Timoteo, debes saber que debes supervisar el culto. Debes saber elegir a los ancianos, ya lo había dicho. Debes saber elegir a los diáconos.
Porque los diáconos, los ancianos de la iglesia, están para cuidar el orden en la iglesia, para que usted primeramente, Timoteo, pueda aprender cómo se debe conducir en la iglesia, y así los diáconos, así todos los que sirven, mantengan esa unidad de pensamiento para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia, no de cualquier manera. Timoteo estaba encargado de supervisar, claro. La palabra para anciano, para supervisor también, para obispo, supervisar. Además de recordarle que no se le ha encomendado un negocio, no se le ha encomendado una empresa, se le ha encomendado nada más y nada menos que la casa de Dios. La responsabilidad del pastor es eso, que muchos no entienden. La palabra para comportarse aquí es una palabra interesante y describe el conjunto de la vida, el carácter, pero describe especialmente a la persona en su relación también con los demás. Como se había dicho, la palabra misma establece el carácter personal de un miembro de la iglesia. Debe ser excelente en sus relaciones personales con otros, deben manifestar una verdadera comunión, deben manifestar el respeto a la iglesia. Yo veo en este tiempo muchas personas que tienen sus grados del colegio, sus grados de la universidad y sus fiestas, y como aunque sea con ropa prestada, porque se ve que la corbata la llevan aquí y se ven bien chistosos porque ellos no visten así, pero como ellos en su mente dicen: yo tengo que ir bien vestido porque es algo importante. Pero triste como gente viene en chanclas, en pantalonetas, con gorra a la casa de Dios y quiere que Dios le bendiga así a pesar de eso. O sea, quiere que Dios se rebaje de tal manera, quebrante su santidad, y que Él pueda aceptar la irreverencia que Él, hermano, ¿qué clase de Dios piensa que es el Dios de la Biblia? A veces hay personas que se han dibujado un Dios falso. A veces se me hace que algunos tienen una caricatura de un Dios falso que no es el Dios de la Biblia. Estaba leyendo esta mañana en mi lectura el libro del profeta Malaquías y me dejó impresionado este texto que quiero que lo leamos. Malaquías 2, versículo 17. Es interesante cómo el pueblo de Israel se había desviado de tal manera como algunos se han desviado, y el tema aquí no es ofender a la gente, sino que usted vuelva a Dios, que usted conozca al Dios verdadero. Le presento al Dios de la Biblia, al Dios que quiere cambiar su vida, al Dios que quiere perdonar sus pecados, al Dios que quiere darle una nueva vida, una novedad de vida, una vida en abundancia. Es el Dios de la Biblia. ¿Lo quiere conocer? ¿Lo ama? ¿Se emociona usted en Dios? La idea no es que usted salga de aquí ofendido, la idea es que usted salga de aquí bendecido. Y que usted aprenda. No se ha dado cuenta, pero es que Dios no contesta. Parece que Dios no existe. Usted no sé, yo no he escuchado a Dios. Claro, porque usted está buscando a un Dios de caricatura, a un Dios falso. Usted necesita al Dios verdadero. Malaquías 2:17 dice: miren la queja del profeta con respecto a Dios. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, con vuestra palabra. ¿Se imagina eso? Me temo que muchos cristianos tienen a Dios así, cansado. Ahora, Dios se cansa. Mire cómo usa palabras humanas, antropomorfismo, para darnos a entender un mensaje que si no se usaran estas palabras, usted y yo no pudiéramos entender el propósito del escritor. Y dice, y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado? Y mire lo que dice: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Mire esa abominación. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Imagínense. ¿Se complace Dios en que vengan aquí a hacer desorden en la casa? ¿Se complace de un pecador, de un adúltero? ¿Se complace Dios? Y atribuye una
característica de nuestro Dios, que es la justicia. Dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Es algo bien profundo si usted lo ve a la luz de lo que estamos meditando todos estos días desde el púlpito, hermano. Usted piensa que Dios se va a agradar del pecado. Ay, Dios sabe que Él es omnisciente. ¿Qué? ¿Usted cree que va a agradar a Dios? ¿Va a buscar el favor de Dios con esa vida insensible, con esa vida sin compromiso, con esa vida inmoral, con esa vida aceptando pecados? No, hermano, yo lo que quiero, yo como pastor quiero asegurarme que mi Dios, que es generoso, lo bendiga a usted también. Pero no va a suceder mientras que usted tenga un concepto erróneo de Dios. Dios es un Dios santo. Su santidad se manifiesta a través de su justicia. Su justicia se manifiesta a través de la ira, rechazando el pecado, lo que la Biblia llama que es pecado. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es considerar cómo debe comportarse en la casa de Dios, cómo comportarse en todo lugar. Una congregación cristiana es un cuerpo de personas que entre otras cosas nos amamos unos a otros. En estos conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. La primera figura que se ve aquí en la casa de Dios. Qué bueno que es la casa de Dios, no es su casa. Dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra oikos que usa ahí el texto griego, refiriéndose a casa, en el Antiguo Testamento bayit, pero se refiere a un lugar de habitación familiar. Eso es importante, hermano. Si usted no lo aceptó, usted piensa que solamente quiero darle una información. No. La casa de Dios significa, oikos, es la idea de una habitación familiar. Es decir, pero no enfocado solamente en nosotros. Es enfocado principalmente en el casa de Dios, Teos, el Dios Todopoderoso. Él lo que está queriendo decir es que Dios quiere venir aquí y reunirse con nosotros como a nuestro Padre. Y como Él dice, estoy aquí a la puerta y llamo. Y no es a la puerta de ningún corazón, eso es falsa doctrina. Es a la puerta de una iglesia. Estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es muy interesante que la forma en que haya comunión con Dios es que usted esté atento a oír la voz de Dios. Entraré a Él, tendré comunión, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La idea de Apocalipsis, el reclamo de esa iglesia que había sacado al Señor Jesucristo de ahí. Entonces, lo interesante aquí es que qué bueno que usted haya venido, de verdad nos gozamos que usted haya venido. Pero la persona más importante, o la persona que más me interesa que esté aquí, es Él. Él. Dios se puede ir de una iglesia, lo puede ver ahí en Apocalipsis. El Señor Jesucristo se fue de la iglesia. Y Él busque ahí el libro de Apocalipsis y vamos a tratar de encontrar este texto. Él dice en Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia de Laodicea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de la iglesia, hermano. Porque en el versículo 14 está escribiendo al ángel de la iglesia. O sea que el ángel de la iglesia es el pastor. El pastor debe tener una responsabilidad. Los líderes de esta iglesia deben tener una responsabilidad de ayudar a cuidar este concepto de la casa de Dios. La casa de Dios. No es la casa donde usted viene a hacer lo que se le da la gana, no. Es la casa de Dios y tenemos que preocuparnos, tenemos que de alguna manera interesarnos de que la persona más importante esté aquí, el Señor, porque Él dice aquí que la iglesia de la Odisea lo sacó. Y dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Sabe cómo se le abre la puerta al Señor? Estando muy atento a la palabra de Dios. Oye mi voz, su palabra, la Biblia, las escrituras. O sea que una forma de sacar al Señor Jesucristo de aquí es minimizar el mensaje de las escrituras. Es no predicar el concepto bíblico, no exponer el texto, no dar una exégesis de la palabra de Dios, no interpretar correctamente. No, hermanos, maestros, predicadores perezosos que no están estudiando la palabra de Dios,
formando estudiantes del Instituto Bíblico para que sean estudiantes de la Biblia, para poder tratar, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Oye mi voz, dice aquí. Y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la idea. Cuando usted venga a la iglesia, no tenga solamente el concepto, voy a ir a ver qué me da. No, voy a ir a tener comunión con el Señor. Cenaré, la palabra casa de Dios es se refiere, hermanos, a un concepto muy claro de que Dios quiere habitar en este lugar. Nada en la iglesia se debe hacer sobre criterios particulares. No importa que sean los mismos pastores o los miembros de la iglesia, o menos sobre conceptos o costumbres importadas del mundo, la música, o sobre normas, hermanos, diferentes. No, tienen que ser normas y principios de Dios mismo dado en la Escritura. Pastor, ¿por qué no cambia esa música? Porque es que esa música a mí no me gusta. Y si no cambia esa música, entonces me tengo que ir. Y yo prefiero que usted se vaya a que mi Dios se vaya. Ahora, Dios es omnisciente. Yo quiero que entienda el concepto teológico de lo que estamos queriendo transmitir. Dios está en todo lugar, pero Él se manifiesta, no se manifiesta en todo lugar. Estoy hablando de su obra, de cambiar personas, de transformar familias, de salvar pecadores. Estoy hablando del concepto del poder de Dios manifestado en medio de la iglesia. Es en la iglesia donde su hogar es transformado. Es bien sabio que usted como esposo traiga a su esposa y a sus hijos a la iglesia para que ellos sean transformados. No hay otro lugar donde ellos puedan recibir esa influencia de parte del cielo, sino es en la iglesia. Por eso es casa de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo para que supiera cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Esto sencillamente indica que aún nosotros los pastores debemos conducirnos en la iglesia, no según nuestros pareceres, no según nuestras directrices. Claro, uno como hombre, uno es cobarde y uno quisiera aceptar que hicieran aquí lo que quisieran, porque uno le da miedo confrontar a la gente. Hay cobardía, muchas veces hay pereza porque confrontar, hay trabajo, hay que estudiar. Pero no, hermano, no es como yo diga, no es como la gente diga, no es como los diáconos digan, no es como los líderes digan. Tenemos que analizarlo responsablemente a la luz de las Escrituras. Esto sencillamente indica que lo que usted y yo tenemos que hacer es someternos a la palabra de Dios. Desde la antigüedad Dios ha dejado clara su autoridad, su soberanía, su actitud, su santidad en cuanto al asunto de su casa, la casa de Dios. Si usted busca su Biblia ahí en el libro de Levítico, sin perder nuestro texto, usted se va a encontrar de dos individuos que fueron castigados por Dios por no tener esto claro, que la iglesia es la casa de Dios. Levítico capítulo 10, en el versículo 1, podemos ver a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Están estos personajes que según el Nuevo Testamento nos ayudan. Levítico capítulo 10, versículo 1. Ahora hay personas que quieren buscar la bendición de Dios a costa de lo que sea. Y claro, por supuesto, usted va a encontrar predicadores según el consumo. Claro, usted va a ver, no, a mí me gusta el café, pero yo necesito café sin cafeína. Usted lo va a encontrar descafeinado, usted lo va a encontrar con sabor a vainilla. Usted va a ir allá al supermercado y usted va a encontrar café granulado y usted va, este es el que me gusta a mí. Con respecto a la iglesia no hay tal cosa. No hay iglesias según el consumidor. Todas las iglesias así son iglesias falsas de Satanás. La iglesia de Cristo no es una iglesia según el consumidor. La iglesia de Cristo es según la palabra de Dios. Aquí dice el texto: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego que extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Dios deja claro su concepto frente a la casa de Dios. Como bautistas siempre hemos tenido la convicción, un distintivo de ellos es que la iglesia se conforma de individuos salvos. Claro, usted es evidente la condición espiritual de una persona cuando llega a la iglesia, acostumbrado a revolcarse en el cieno, a comer el vómito del pecado, como lo enseña el apóstol Pedro allí en su segunda carta 2:22. Claro, viene a la iglesia, escucha palabra de Dios, himnos que no van a alimentar su carne. Lo más probable es que usted se esté retorciendo en la banca como una culebra, porque no quiere estar aquí. Pero usted está aquí para que usted pueda recibir a Cristo. Claro, la Biblia lo enseña, el hombre natural. En la versión 1909 dice: el hombre animal, el de que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede discernir. 1 Corintios 2:14. Necesitan nacer de nuevo para poder ver el reino, no solamente entrar, sino ver. Y ese término ver de Juan 3 se refiere a discernir, a asimilar, a entender lo que se hace aquí. ¿Por qué lo hacen así? Claro, para él es locura porque necesita ser salvo. La casa de Dios es un lugar totalmente diferente, es una embajada del cielo. 2 Corintios 5 dice que somos embajadores. Y si usted analiza esta ilustración que la misma Biblia comunica, tenemos que entender que cuando usted va a otro país, yo soy colombiano, muchos de acá son colombianos, algunos son de otro país, pero si salen de su país y tienen algún problema en ese otro país, los que le quieren hacer daño, o inclusive quiere tomarse el café, lo mejor es que vaya a la embajada. Usted entra a la embajada y desde que entra a esa puerta usted está en Colombia. Cuando entramos a la embajada de Estados Unidos a solicitar la visa, entramos y dijeron: bienvenidos a los Estados Unidos. Ahí, y estaba allí en Colombia. O sea, ese pedazo es Estados Unidos, es la embajada. Ese es el concepto. Allí los ciudadanos de esa embajada son protegidos, son cuidados, se sienten como en su país. Evidentemente, entrar a la embajada americana es como entrar a Estados Unidos internamente, es casi igual. Están ahí los guardas, casi igual, la seguridad. Con estas palabras, la iglesia es la embajada del cielo. Esa parábola que es un poco difícil de interpretar, cuando en la cena de la fiesta del gran rey había un hombre que estaba vestido indignamente. Y dijeron: sáquelo de aquí, porque no estaba vestido adecuadamente. Habla de la vestidura de salvación. No era salvo. Está algo ahí bien tremendo ese pasaje, pero la misma idea. Si esta es la embajada del cielo, evidentemente la iglesia es un lugar para salvos, no es para inconversos. Nunca piense, mi hermano, capitán de ruta, obrero, nunca piense que un inconverso se va a sentir bien en la iglesia. Jamás. Eso no es un concepto bíblico. Generalmente lo que Dios dice a la iglesia: id y haced discípulos allá afuera donde se ganan. No estoy diciendo que en la iglesia no hayan salvos, pero la iglesia es para los salvos. Y una vez que ellos son salvos, dice Hechos 2:41, son añadidos a la iglesia. Se predica el evangelio, por supuesto. Necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber que la paga del pecado es muerte, que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que si mueren sin Cristo van a ir al infierno, y que por supuesto la solución para ese problema es que Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y él tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Amén. Creer en su corazón que Dios le levantó a los muertos y será salvo de ir al infierno. Si usted no tiene seguridad de su salvación hoy, lo mejor que usted puede hacer para su alma es arrepentirse y recibir a Cristo. Inmediatamente el Espíritu Santo lo incorpora al cuerpo que es la iglesia.
Y ya usted va a ver diferente. Al comienzo yo me imagino la experiencia de muchos. Primera vez que vino a la iglesia se sentía mal, como mosco en leche. Pero luego empezó a venir y ya el Espíritu Santo empezó a transformar su vida, sus pensamientos, lo que dice Romanos 12:2. Ya no se conforma a este siglo, sino es transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora ya puede decir lo que dijo el salmista en el Salmo 122:1. Ahora sí puedo decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese es el propósito. Que entienda, sí, hay una diferencia, ¿no? Mire, por querer retener gente no podemos cambiar, no podemos meter lo profano aquí adentro. No. Tenemos que somos un pueblo diferente, pueblo adquirido por Dios, santo, lo enseña Pedro, aplicándolo a la iglesia. En la iglesia de Dios las cosas no se deben hacer por solo buena voluntad o por entusiasmo, se debe hacer con fidelidad. Nadie debe atreverse a poner reglas que Dios no ha puesto en la iglesia. Nadie debe atreverse a modificar las que Él dejó, es la Biblia. El deber de cada quien en la casa de Dios es conocer las normas de Dios y someterse a ellas. Conocer este libro es la obligación de cada miembro. Las normas son la Biblia. La ley es la Biblia, no es otra cosa más que esto. Por eso tenemos que entender que la música que se toca en la iglesia debe ser totalmente diferente a cualquier otra música de este mundo. No debe ni siquiera parecerse, para que cuando entren aquí ellos digan: yo necesito ir a la casa de Dios. Un refugio, ¿a dónde se mete la gente en medio de tanto caos, inmoralidad, pecado? Qué bendición cuando escucho a mis hijos decir: pa, ya nos vamos para la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. Ven un ambiente hostil, música mundana, mujeres mal vestidas por doquier, groserías, vicios, injusticias, maldades. El cristiano debe buscar un refugio, y ese debe ser la iglesia. Pero si el cristiano busca un refugio y viene a la iglesia y se comporta igual que el mundo, la pregunta es: ¿qué es la iglesia? ¿Qué clase de Dios creemos? La casa de Dios en ese enfoque es una familia, y es cuando podemos ver esto, tenemos que entender que los cristianos en la iglesia tenemos un padre. Él es el jefe, Él es la cabeza, Él es la autoridad, pero que nosotros somos hermanos. La iglesia debe verse como una banda de hermanos, por decirlo así. Somos los hermanos. Y qué bueno que los de los vecinos, cuando se refieren a nosotros, dicen: hermanos. Qué bueno que le dice hermanos, pero a veces cuando yo he visto a hermanos de nuestra iglesia que se saludan con los de la calle, y con los de la calle empiezan: hola, y empiezan a decirle una cantidad de groserías, apodos. Y se me hace que ellos no son hermanos. Se me hace que, como dice Pablo a los Gálatas, son falsos hermanos. Cuando pasa un hermano verdadero por en medio de gente pecaminosa, si usted es hermano, tuvo que haber experimentado esto. Silencio, que está el hermano. Pero cuando es un falso hermano, y venga hermano, le cuento este chiste. Y ese es peor, si ese vive en fornicación igual que nosotros, ese no es de ellos, ese es más de nosotros, dice el mundo. Ni sirve para ser mundano, ni sirve para ser cristiano. Tiene que saber dónde está parado, hermano. El amor de Dios solo puede existir donde existe el amor fraternal. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es si usted analiza ese versículo a la luz de la teología que implica, 1 Corintios 3:16 lo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Claro, es Él morando en nosotros, Él queriéndose pasear, Él queriéndose, hermano, dejando su trono el Señor Jesucristo.
un trono santo, un trono puro, inmaculado, venir a morar en medio de los mortales. ¿Cómo cree que el Espíritu Santo va a querer ministrar en medio de un lugar de pecado, lleno de maldad, de odios, de resentimiento? Somos la casa de Dios, habla de que somos una familia. Y hay personas que saben, que entienden que la Biblia advierte que los enemigos serán los de su propia casa. Y más aún quieren estar teniendo comunión con los mundanos, con su familia, a sabiendo que tiene una familia en Cristo aquí. ¿Qué Dios tan sabio? Que quiere salvar a todos los hombres y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él sabía que este mundo está tan hostil a las cosas de Dios, que quiso guardar a los nuevos creyentes y no exponerlos a tanto peligro, a tanta basura. Y nos hizo su casa, la casa de Dios, para decir: mire, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová tiene una casa, que Jehová tiene una familia, que Jehová tiene hermanos. El Señor Jesucristo nos llama hermanos a nosotros. Y esos hermanos están aquí. ¿No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no son vuestros? Y qué interesante tantas figuras que aparecen. Ahí esta misma figura se ve reflejada en Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando habla también de una casa. Y él habla de este concepto claro en Efesios 2:20, cuando dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En ese concepto, en esa analogía de la casa de Dios, donde Dios es nuestro Padre, Él es el importante, también tenemos que ver que somos una familia, y como una familia tenemos una casa, y esa casa tiene que edificarse, hermano. Entonces el propósito de asistir a la iglesia y tener una adoración pública es la que usted esté consciente que usted viene a edificarse, pero también a edificar a otros con todo lo que hacemos. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal para edificación, hermanos, y no estar en pleitos. Efesios 2:20 dice el versículo 19 de Efesios 2: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Mire todas las figuras. Entonces ahí está la figura también de que la iglesia es una embajada, conciudadanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios. Pero aquí entra: y miembros de la familia de Dios. Miembros. Eso es algo hermoso, que tenemos alguien en quien contar. Y usted que está ministrando a nuevos creyentes, debemos hacerles entender que ellos son miembros. Si han recibido a Cristo, se han bautizado, son miembros, y tenemos que cuidarnos unos a otros. Es triste ver cómo los nuevos convertidos son atacados. Miren nomás, si no dijéramos que apagáramos el celular, Satanás está usando todas sus centrales telefónicas para llamar. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Estoy en la iglesia. ¿Qué hace allá? No se meta allá. La demora es que termine el culto, la reunión, y ahí va a estar Satanás. Venga, lo espero, le voy a gastar una cerveza. Venga para acá, alquilé una película, mire, tengo esto, vamos al cine, y allá está Satanás, porque Satanás sabe que está perdiendo a uno de sus hijos. Pero la iglesia de Dios no está interesada en eso. En lugar de estar hablando con los mismos de siempre, usando el tiempo para pecado, debería a los nuevos convertidos decirle: venga, hermano, tenemos actividad aquí en la iglesia. Venga, lo invito a jugar ping pong en la iglesia. Venga, no tiene trabajo, venga para la iglesia. No tiene que comer, venga que allá hay comida de domingo a domingo. Venga a la iglesia. Hay una familia, hay una amistad. Obviamente no vamos a ceder al pecado de ellos. Es enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mientras que estamos en esa introduciendo al nuevo miembro. Cuando nace un bebé no es fácil. Y no quiero asustar a los futuros, pero a veces ni pueden dormir en la noche. Se está acomodando al nuevo hogar.
el hijo a los padres y el padre a los hijos, y ya tiene que cambiar pañal y ya no puede dormir tantas horas como antes, y ya tiene que mirar el tetero o el pecho o la ropa y la comida, y luego enseñarle la Biblia y orar por él, y vamos a la casa así, lloviendo, enfermo, con gripa, con mocos, y ahí estamos aceptando un nuevo miembro en nuestra familia. De la misma manera Pablo usa esa idea para decir, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea engendrado en vosotros. Y la iglesia es la casa de Dios, donde no admitimos personas que vengan a poner sus principios o sus pecados aquí. No, ya lo tenemos establecido aquí. Lo que hacemos es ayudarlo a ese individuo, a ese nuevo creyente, a involucrarse en la iglesia según los preceptos de la Biblia. De ahí que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, entonces mañas allá afuera, déjenlas allá afuera. Pero aquí vamos a aprender algo diferente. Ya usted aprendió del mundo, hombre. Si usted es hombre, sea varón. Usted aprendió allá a ponerse aretes. No, la cultura, la historia enseña que los aretes son para mujer, no para hombres. Y la Biblia condena a los afeminados. ¿De dónde lo aprendió? De allá. Ahora viene a la iglesia y lo aprende. Bueno, es parte de esa nueva vida. Mire, jovencita, si usted tiene piercing, los alambres, eso se los ponen los cerdos, los animales. Todo eso salió, y yo no me estoy burlando de usted. Yo estoy diciendo que todas esas modas salieron de los animales. Es decir, los animales inspiraron a los hombres. Amén. Dios ha prohibido desde el Antiguo Testamento hacerse rasguños en la piel, los tatuajes y todo este tipo de cosas. Bienvenida con sus piercing, pero por aquí tengo un alicate, un hombre solo, lo que sea, para arrancarle eso con amor. Amén. Porque es una nueva vida, hermanos. Pastor, pero es que este mundo como está, no importa que esté al revés. La iglesia de Cristo nunca se ha corrompido ni nunca se va a corromper. Es una iglesia santa, pura, sin mancha, mis hermanos. De ninguna manera podemos aceptar. Pablo le dice a los judaizantes o a los hermanos, refiriéndose a los judaizantes, y él dice ahí que a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Eso lo enseña Gálatas 2:5. Claro, ellos querían meter sus modas, sus tradiciones, sus mitos, sus ritos. Y Pablo dice en Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento. Ay, pastor, pero es que entonces no se van a quedar en la iglesia. No, mire, hermano, no podemos engañarlos a ellos. Jeremías lo enseña, que se conviertan ellos a nosotros, pero no nosotros a ellos. Nunca ha funcionado de que el mundano venga a traer sus Mire, si él está mal, es por la clase de vida que lleva. Y si viene a la iglesia es a que él obtenga solución. Y si le aceptamos lo que está destruyendo su vida, ¿qué bien le estamos haciendo a él? Ninguno. Y antes, al contrario, se va a romper bíblicamente el concepto, la identidad de la iglesia. Dice aquí, y refiriéndose a la iglesia en Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué, hermano? Para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Es claro. No, pastor, pero es que, ¿por qué no? Pero ceda un poquito. ¿Ceder a qué, hermano? Si es que se tiene que mirar tal como Dios le dijo a Moisés: Moisés, haz todo conforme al modelo que se te presentó allí en el monte. Es lo que Dios nos dice a nosotros. No se conformen a este siglo. Tenemos que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que mantener la sana doctrina, y la forma de mantener la sana doctrina es saber que la iglesia, la casa de Dios, columna de la verdad, baluarte de la verdad. ¿Entiende el concepto de la casa de Dios? ¿Qué le ha hablado Dios esta mañana? ¿Es usted miembro de esta iglesia? Si es miembro, compórtese como tal, con fidelidad, con respeto, con hermandad, como familia. Saber que el soberano de los reyes de la tierra es el que manda aquí, y es al que queremos agradar. Si muchas veces tenemos que sacrificar, por decirlo así, un hermano, una familia,
Todo por mantener la fidelidad a Dios lo tenemos que hacer. No importa que sea el que más ofrenda o el que más gana almas o el que más gente trae a la iglesia, no nos interesa. Yo prefiero perder a una persona y no perder a Dios, porque después si Dios quita el favor de nosotros como lo quitó de Israel, hermanos, entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros sin Él? ¿No dice Él que separados de mí nada pueden hacer? Sería un fracaso para la iglesia y para todos los demás. Pablo dijo, saquen a ese perverso de medio de vosotros. Sí, el tal se ha entregado a Satanás. No podemos, o es que es mucha vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No permitamos que la masa, que es la iglesia, se leude, se contamine. Y luego dice que brote cualquier raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, contaminados. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantener la identidad de la iglesia santa, pura. Señor, yo sé que cada vez es un mundo más perverso, pero en tu misericordia permítenos mantenernos fieles a tu palabra, a la Biblia, que podamos tener un lugar donde venir a descansar. Gracias porque nos has provisto físicamente un lugar donde estamos arreglando para que cada vez podamos concentrarnos más en lo más importante, en tu palabra, en escuchar tu voz, en tener comunión contigo. Permítenos mantener no solamente este lugar físicamente, pero sobre todo espiritualmente, lo que se refiere a una iglesia. Podamos ofrecer a las personas la verdad de tu palabra, que pueda haber edificación. Y que si hay algún concepto, algún argumento y altivez que se levanta en contra de ti, Señor, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, por favor. Gracias por este tiempo. Esperamos en ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.